Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenas tardes, bienvenidos a Día Político. Tony Munguía les saluda. Quiero que pongamos mucha atención a este programa porque de aquí depende de usted a quién va a elegir en estas próximas elecciones, este próximo 28 de noviembre. El tema en sí es, ve usted, las elecciones de noviembre serán las más observadas y también las caras de la historia. Y además, como un agregado, cómo la Unidad de Política Limpia manejará la información del financiamiento de todos los candidatos. Esta tarde nos acompaña el abogado Leonel Núñez, aspirante a diputado por el Partido Alianza Patriótica y asimismo el comisionado de la Unidad de Política Limpia vía Zoom, don Germán Espinal. Es un gusto saludarle, abogado Germán Espinal. Buenas tardes, bienvenido sea a Día Político. Y muy buenas tardes, compartir con Leonel Núñez, que va a participar en esta contienda electoral, desearle éxito y de alguna manera también compartir con usted en esta tarde. Leonel. Bueno, muchísimas tardes, realmente contento y compartir con el catedrático don Germán Espinal. Es un gran honor para mi persona el hecho de que podamos interactuar juntamente con él y esperando que la población hondureña pueda tener nuevas luces sobre lo que significa este proceso tan importante este 28 de noviembre. ¿Cuál es el trabajo que está haciendo en estos momentos la Unidad de Política Limpia, abogado Espinal? Muy bien, quisiera en primer momento introducir un elemento que es importante para poder compartir y compenetrarnos con los sujetos obligados que se denominan a los candidatos a alcalde, a diputado y por supuesto a la presidencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que caracteriza al sujeto obligado? En primer lugar, la Convención de Palermo y el Código Penal nuestro y la Ley de Fiscalización define un concepto que es persona políticamente expuesta. ¿Qué quiere decir eso de persona políticamente expuesta? En la vida política y económica hay ciudadanos, hay personas que van a tomar decisiones importantes para el país a nivel de la municipalidad, a nivel del departamento y a nivel nacional. A eso es lo que le denominamos persona políticamente expuesta. Estas leyes de política limpia, como se les conoce genéricamente, tienen ese propósito, incidir en el comportamiento de los pepes, o sea, de las personas políticamente expuestas. Y uno de los mandatos y de los objetivos de la ley es justamente coordinar con los entes operadores de justicia para determinar el origen y destino de la financiación electoral. ¿Por qué razón? Porque históricamente se han identificado procesos que consolidan la democracia y amenazas a la democracia. ¿Cuáles son las amenazas a la democracia? Pues es justamente el usufructo del poder haciendo uso de la corrupción mediante dineros procedentes del crimen organizado, del narcotráfico o del lavado de activos. Ahí es el trabajo que se coordina y se trata de coordinar en los países con los demás operadores de justicia. Esta quisiera que fuera la introducción. Bien, ¿cómo califica usted la tarea que está haciendo en estos momentos la Unidad de Política Limpia, abogado Leonel? Bueno, en este momento sé que existe la unidad, sé que existe la ley que los contempla y organiza. Sin embargo, sí hay que aclarar de que desgraciadamente en estos últimos meses, últimos años, pues no hemos visto como ciudadanos una actividad bastante de accionar por parte de esta Unidad de Política Limpia. Creo que deben ellos darse a conocer un poco más, ser más agresivos en ese sentido, inclusive mantener formación de capacitación constante para que toda la población hondureña se dé cuenta que efectivamente aquellas personas que aspiran o aspiramos a un cargo de elección popular debemos estar rindiendo cuentas no solamente antes del proceso ni durante el proceso, sino que después del proceso debe continuar la investigación. Sí siento que ha sido un poco tibia la Unidad de Política Limpia, con todo el respeto que se merece mi estimado amigo y catedrático, el doctor Espinal. Sin embargo, es una realidad que la población hondureña pues desconoce totalmente
cuál es el accionar que ha tenido esta unidad tan importante desde su creación y que sabemos que también desde su creación pues ha tenido dificultades, empezando por la parte presupuestaria, empezando por varias cosas. Sin embargo, ya creo que tienen varios años en donde están conformadas. Sin embargo, yo creo que en este momento ya están debiendo a la sociedad hondureña. Es de conocimiento público que la Unidad de Política Limpia precisamente no juzga a nadie, pero sí es de el ente transparente, por decir así, de camino a las elecciones generales, de camino a las elecciones primarias. Don Germán Espinal, yo le pregunto cómo quedó aquello de la apertura de cuenta de los candidatos a elección popular, precisamente los aspirantes a presidente, candidatos a diputados y municipales. ¿Aperturaron todas estas cuentas bancarias que solicita la misma ley? A 15 días antes del el pitazo inicial para las elecciones, la Unidad de Política Limpia emitió un comunicado donde invitaba a los sujetos obligados que van a participar en estas elecciones generales a abrir su cuenta en todas las agencias del sistema financiero a nivel nacional. Y aquí un primer nota aclaratoria. No hay ninguna excusa para que las agencias financieras de los bancos en todo el país no apoyen abrir la cuenta de los sujetos obligados, porque el Consejo Nacional Electoral ya emitió el listado y lo turnó a la Asociación de Instituciones Financieras. Nosotros lo hemos compartido con ellos. Y todas las agencias bancarias en todo el país tienen la responsabilidad de apoyar este proceso electoral. ¿Cuál es el apoyo que van a hacer las agencias financieras? Justamente abrir las cuentas de los sujetos obligados que van a participar. Y esto por la razón que yo explicaba, que justamente este tema de la amenaza a la democracia, que es el lavado de activos, solo se puede identificar si esta huella se encuentra en el rastro que deja el dinero cuando el lavado de activos pasa por el sistema financiero. Por esa razón, entonces, es importante el mecanismo que se conoce como la bancarización de las cuentas de las personas políticamente puestas que se convierten en candidatos a la República. La acreditación de cuentas que debe de hacerse en la Unidad de Política Limpia, justamente en el edificio de Los Castaños, en el 5º piso, es muy baja, no ha llegado a las 100 cuentas acreditadas, y este ya es un problema que estamos tratando de buscar también mayor apoyo de las agencias financieras. Y por otro lado también un llamado a los candidatos para que procedan de la manera más rápida a cumplir con esta obligación que es importante en la ley de fiscalización. ¿Cuáles son las trabas a someterse en este proceso de la Unidad de Política Limpia? Vamos a hablar después de la pausa comercial con el abogado Leonel Zúñiga. Leonel Núñez y el abogado Germán Espinal. Bueno, abogado Núñez, ¿cuáles son las trabas que ustedes miran para entrar a este procedimiento que es obligatorio en la Unidad de Política Limpia? Yo creo que uno no diría trabas, sino que siento yo que todavía el desconocimiento o la forma de cómo saber que debe llevarse este proceso es lo que ha causado o está causando en este momento de que muchas personas no hayamos todavía acreditado la cuenta. Y lo digo así porque yo tuve la oportunidad la semana pasada de hablar con el doctor Espinal solicitándole, porque desconozco cuál es el procedimiento para poder acreditar esto. Igualmente tengo muchos compañeros de partidos políticos que también desconocen cómo se puede hacer uno para poder estar cumpliendo esta normativa. Y aprovecho para pedirle al doctor Espinal si nos puede ayudar al Partido Alianza Patriótica con un capacitador para que nos pueda facilitar cuál es el procedimiento a seguir y gustosamente se hará. Ahora, ¿qué está pasando de pronto con aquellos candidatos a regidores, alcaldes, de aquellos municipios que están tierra adentro, en donde inclusive ni siquiera agencias bancarias hay en esos lugares? Entonces, esa también es otra cuestión que habría que analizar, el hecho de que por qué razón la ley es tan exigente en ese sentido y también nos está dando otro tipo de soluciones en eso. Creo que el desconocimiento de la ley que estoy manifestando
y en el cual hago una crítica totalmente constructiva, es lo que ha imperado en este momento para que no todos los candidatos, más de 4,000 candidatos, y él dice que no hay ni 100 cuentas acreditadas, significa que estamos muy por atrás de poder cumplir esta ley y queremos cumplirla, pero para eso necesitamos el apoyo de la institución de la cual fue creada en darnos eso valioso, el conocimiento, cuál es el procedimiento a seguir, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, y sí le pido al doctor Espinal que nos facilite capacitadores a todos los partidos políticos para que podamos cumplir perfectamente bien esta misión que él tiene. Bien, el abogado Espinal le puede responder aquí en Día Político. Abogado Espinal. Sí, no, con todo gusto, candidato a la Diputación, abogado Núñez y apreciado amigo. El punto principal, le informaba, es que todas las agencias bancarias del país tienen el listado de los candidatos que ganaron las elecciones para ser electos en las generales. Y el candidato se presenta con su tarjeta de identidad, por supuesto, para pedir que le abran una cuenta porque va a correr como candidato. Posteriormente, el segundo paso, una vez que y esta es una obligación que estamos coordinando, que colabore el sistema financiero con el proceso democrático. Ellos lo han expresado de una manera contundente de que sí lo harán, y de hecho, pues los bancos lo están haciendo. Y cuando hay una queja de un candidato que no le abren su cuenta de banco, entonces nosotros tomamos nota de eso y lo notificamos a la Asociación de Instituciones Bancarias, que es la que nos está coordinando esta acción. Una vez abierta la cuenta, se procede, a igual que cuando se paga el impuesto sobre la renta, a personarse en la unidad de política limpia en el 5º piso del edificio Los Castaños, donde antes estuvo el Banco La Constancia y el Banco Interamericano de Desarrollo. En ese 5º piso ahí se inscribe, se registra la cuenta bancaria. Presenta la copia de la identidad y la copia del Registro Nacional de las personas, ¿verdad? Y naturalmente las limitaciones del sistema financiero las tenemos por la naturaleza de nuestro país, pero sí estamos garantizando de que hoy los bancos tienen una cobertura nacional y algunas facilidades para poder hacer ese trámite. La inscripción lo están haciendo por grupos. Pueden hacer una autorización a una persona de su confianza familiar acá en Tegucigalpa que pueda llevar ese documento, la copia de ese documento, a la unidad de política limpia en el 5º piso del edificio Los Castaños. Es decir, lo pueden hacer viniendo personalmente o mandando una autorización para que esos documentos sean registrados en la unidad de política limpia. Abogado, y con el partido, por supuesto, Núñez, nosotros hemos trabajado ya el año pasado, lo hicimos, el abogado que ahora está en el Registro Nacional de las Personas era uno de los coordinadores. Hicimos varias capacitaciones en San Pedro Sula, en Tegucigalpa y creo que en Juticalpa también. Y ahí solo necesitamos que formalicen la solicitud al Pleno de Comisionados y nosotros desplazamos a nuestros capacitadores, que justamente el día de ayer iniciamos ya la primera capacitación con un partido político para los sujetos obligados y los responsables financieros. Y estamos entonces a la orden para poder atender su solicitud de capacitación, ¿verdad? Y que sean sujetos obligados, o sea, candidatos o responsables financieros de apoyar al candidato en el manejo de sus finanzas. Nos vamos a ir a una pausa comercial, no nos cambien. Seguimos con este tema. ¿Cómo la unidad de política limpia entonces manejará la información de financiamiento de cada candidato, abogado Leonel Núñez? Bueno, nosotros esperamos que se maneje de forma bastante confidencial, ¿va? Porque estamos hablando de bienes patrimoniales de persona natural. Yo tengo una duda y me gustaría preguntarle al doctor Espinal si los candidatos a la presidencia ya presentaron ellos ya acreditaron ellos en cuenta limpia, si lo hizo el candidato del Partido Nacional, el de Libre, Partido Liberal, la Alianza Patriótica, el ingeniero Salvador Narrala, Milton Gil, toda esta gente, si ya ellos ya presentaron esta obligatoriedad,
Sí, porque lo que me preocupa a mí es que él manejó que no hay ni 100 cuentas acreditadas. Entonces digo yo, bueno, ¿cuántos candidatos? Si son 15 candidatos a la presidencia, entonces ahí vamos descartando. Son más de 200 candidatos que buscan la reelección. ¿Estarán ellos ya inscritos o hay algunos que están pendientes? Entonces, hago esta consulta como ciudadano, ¿va? En vista que ellos que van a estos cargos están todavía mucho más obligados, más aquellos que están reeligiéndose. Bueno, puntualmente le puede responder esto, abogado Espinal. No, con gusto, mire. Y además yo le agradezco al abogado Núñez porque esta es la presión que sentimos nosotros sobre la unidad de política limpia y nosotros de parte sobre también los sujetos obligados. Hemos hecho incluso la semana pasada, los 3 comisionados del Pleno lanzó el listado de todos los candidatos que cumplieron con la ley en las elecciones primarias. ¿Dónde se puede ver esto? Ha acelerado un poco el cumplimiento con la presentación de los informes. La presentación del informe llega hasta el último momento, pero no tiene sentido presentar un informe después de que ha pasado la elección primaria o la elección general. Ya el candidato se expone a la multa y luego también a ser visto como una persona que no es responsable en el cumplimiento de la ley. Hoy en día la democracia se está valorando por la calidad de las personas que van a manejar los destinos de una nación. En ese sentido, se mide la calidad de la democracia también por la responsabilidad que tiene el candidato que aspira a ser alcalde, diputado o presidente. Pero voy a responderle puntualmente. Sí tenemos llamadas permanentes de los candidatos que nos dicen, bueno, estamos en el banco, pero el banco nos está pidiendo estos requisitos y en muchas oportunidades tenemos que acompañar abogado Espinal, para disculpe las respectivas aclaraciones de la simplicidad que tiene este trámite de abrir la cuenta en una agencia bancaria. Abogado, y quiero decirle que los candidatos a la presidencia, que debieran de ser los presidentes los primeros en cumplir con esta obligación, sí lo hacen, ¿verdad? Porque tienen más recursos, por supuesto. Cuando uno se candidatea para la presidencia más visible, tiene más presiones, los mismos militantes le están diciendo usted ya cumplió y hasta este momento tenemos ya una notificación de que el 80% de los candidatos está cumpliendo con abrir su cuenta bancaria. ¿Y dónde podemos ver eso, abogado Espinal? No... ¿Me escucha? ¿Dónde podemos ver a todos aquellos candidatos que tienen están pendientes con la unidad de política limpia? ¿Dónde lo podemos ver? Están en la página web de la unidad. Nosotros el cumplimiento y el listado se entregó a los periodistas en la conferencia de prensa y ha sido como el tema de reacción publicitaria. Y muchos de estos candidatos están justamente expresando su preocupación, acercándose a la unidad y están haciendo su forma de cumplir con este tema de la presentación del informe. La información que nos pregunta el abogado Núñez. Sí. ¿Perdón? Sí, ¿dónde puede uno ver la información? Y como le decía, es preocupante para uno como ciudadano en primer lugar, el hecho de que hay personas que aspiran por una segunda, tercera vez a un cargo de elección popular y no sabemos si están cumpliendo con política limpia o no. Entonces, en esa parte también me preocupa, como le reitero, porque al manifestarnos ustedes que hay menos de 100 cuentas acreditadas en política limpia cuando son más de 4,000 candidatos a nivel nacional, entonces quiere decir que hay un alto porcentaje de personas que todavía no se han acercado a política limpia y entre esos incluimos a muchos que están buscando reelección. Entonces, eso también es preocupante porque ya estos que buscan la reelección ya deberían más bien estar sancionados porque ya conocen el camino. ¿Y su partido cómo anda, abogado? Nuestro partido, la semana pasada, un grupo de candidatos fuimos allá preocupados porque necesitamos cumplir la ley. O sea, estamos obligados, pero también por cuestión de transparencia queremos hacerlo. Entonces, por esa razón, él va a ver, inclusive yo voy a exigirle a mis autoridades de partido, Alianza Patriótica, que todos tenemos que estar ya listos ahí con los documentos para poder cumplir política limpia. Que no podemos nosotros dejar ningún tipo de incumplimiento porque ya lo estipula la ley. En ese caso también yo me comprometo con el doctor Espinal para que nosotros también les apoyemos a ellos en ese sentido.
pero sí, yo creo que la unidad política debe ser un poco más agresiva, doctor, exigiéndole a todos los candidatos que debemos estar inscritos en política limpia para evitar que dinero de crimen organizado se esté manejando en las campañas y que hayan candidatos electos que de pronto se rindan ante este tipo de instituciones criminales. ¿Qué tiene de nuevo usted para el Congreso Nacional, abogado Leonel? Mire, gracias a Dios, como soy abogado, sé que en el Congreso el diputado lo que va es a derogar, a crear leyes o a reformar. Ese es el objetivo. El objetivo es una revisión exhaustiva sobre todas las leyes que hasta este momento tenemos en Honduras, porque hay muchas que en vez de hacernos un bien nos hacen un daño. Una de esas es las sedes. No podemos ningún hondureño estar a favor de esta ley de las sedes. Eso debemos revisarse y si es posible derogarla. ¿Usted apoya la secretividad de las vacunas? Porque hubo algunos diputados de la Alianza Patriótica que aprobaron. Estoy totalmente en contra de esa secretividad. Creo que la transparencia tiene que ser para todo y de forma pareja. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué los compañeros suyos, bueno, son correligionarios suyos, votaron a favor de la secretividad? No sé, el doctor Denis Castro Badía, que es nuestro candidato a diputado, pues él es médico. Y en muchas ocasiones yo solicité poder ver ese contrato en donde obligaba al Estado de Honduras el no reflejar esa secretividad. Sin embargo, sabemos que no refleja eso. Y 10 años significa que cualquier acción incorrecta que se haya hecho prácticamente cae en la prescripción, algo que debemos evitar. La ley del Tribunal Superior de Cuentas solo son 5 años, son 5 años. La ley por ejemplo, del impuesto sobre la renta son 5 años. Entonces, todo es en base a 5 años. ¿Por qué esa actividad de una compraventa que debe ser pública la van a poner a 10 años? Entonces, eso se va a reformar en el próximo Congreso. ¿Usted hubiera levantado la mano entonces y vota en contra o a favor? Totalmente en contra. No podemos votar ya en contra del país. Okay. Tenemos que votar por la transparencia, la honestidad. Ya los hondureños estamos cansados de esos manoseos que se hacen, en donde se hacen negocios. No, busquemos el bien común. Bien, bueno, discúlpeme, abogado Germán, porque teníamos que desviar un poquito el tema. Sin embargo, ya hemos llegado al final. Sus últimas palabras, abogado, ¿qué hubieran ustedes hecho con Unidad Política Limpia? Un mensaje que me cayó al teléfono, sí, solidarizándose con el abogado Núñez y diciéndome que si el abogado Núñez actúa de esa forma en el Congreso Nacional como parlamentario, le darán su voto. Bien. Yo debo decirle al abogado Núñez y por supuesto al medio, a Diálogo Político, que la presión es fuerte y que estamos atentos a recibir su solicitud de capacitación y sobre todo este tema. Todo lo nuestro está en el Instituto de Acceso a la Información, en su plataforma tecnológica. Y la otra semana nosotros estamos lanzando una plataforma tecnológica para poder mejorar el acceso y la rendición de cuentas de los sujetos obligados. Muchísimas gracias, abogado Germán Espinal. Muchísimas gracias al abogado también Leonel Núñez. Un gusto saludarles a ambos. Esta tarde aquí hemos abordado el día político, estos temas muy importantes de camino a las elecciones del próximo 28 de noviembre. Hasta mañana.